tema que decimos cada domingo, que repetimos constantemente cada domingo. Quisiera hablar de este lema, pero antes de eso quiero poner un fundamento o una base que veo importante para llegar al corazón del mensaje que creo que Dios ha puesto en mi corazón. Fíjese que en la teología, que es el estudio del carácter de Dios, existen diferentes ramas. Y una de estas ramas es la eclesiología. La eclesiología se encarga de estudiar el inicio, la fundación, el desarrollo, el crecimiento de la iglesia. Y los que estudian esto mencionan que cada comunidad de fe desarrolla un ADN, que cada comunidad de fe desarrolla una cultura. Se le conoce, hermanos, como cultura a aquellos valores, principios, el lenguaje incluso que se utiliza entre la comunidad. Y quiero hablar de esto, de la cultura, porque como iglesia nosotros queremos desarrollar una cultura en cada uno de nosotros. Que nosotros hablemos un mismo lenguaje de fe, que nosotros tengamos una buena actitud, una misma actitud. Como Iglesia Betania nosotros queremos desarrollar la cultura de la excelencia. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Queremos desarrollar la cultura del respeto, del amor, del servicio, de la unidad. Pero no solamente queremos fomentar estos valores, sino también queremos que el ADN de nosotros como congregación tenga fe y tenga adoración. Es un lema que decimos cada domingo desde que se instituyó la iglesia. Pero ¿sabe algo? Queremos decirlo cada domingo como una repetición, no solamente de los labios hacia afuera, sino queremos que se incruste, que se meta en el ADN de la iglesia. Y hoy quiero hablar de esto, de la fe y de la adoración. ¿Sabe? Estos dos son temas muy profundos. No pretendo abarcar todo de ellos. Solamente quiero hablar aspectos fundamentales de cada uno de estos, de la fe y de la adoración. Para que usted y yo no solamente tengamos un lema por repetición o porque se escucha bonito, no. Sino para que lo tengamos como un estilo de vida. Amén. Para desarrollarlo en nuestro diario vivir. Y quiero partir de la fe. Un predicador conocido como Carlos Spurgeon se le nombra como el príncipe de los predicadores. Un hombre que tenía una habilidad para transmitir un mensaje tremendo. Un hombre que escribió diferentes tratados y posturas acerca de la fe. Este hombre dijo en una ocasión: poca fe llevará tu alma al cielo, pero mucha fe traerá el cielo a tu alma. Amén. Poca fe llevará tu alma al cielo, pero mucha fe trasladará el cielo a tu alma. Amén. La fe, hermanos, es fundamental en los hijos de Dios. El libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y fíjese bien cómo dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. El libro de Hebreos, en su tratado acerca de la fe, muchos le llaman los héroes de la fe, el salón de la fama de los héroes de la fe. El escritor a los Hebreos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios.
¿Alguien aquí quiere agradar a Dios? Yo creo que todos estamos en la lucha continua de agradar a Dios, con nuestros defectos, con nuestros errores, con nuestro carácter o falta de carácter, pero todos queremos encaminarnos a agradar a Dios. Como punto de partida tenemos que poseer fe, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No hay manera de agradar a Dios si la fe no es parte de nuestra vida. ¿Pero qué es fe? Fe es la confianza. Fe es la certeza que nosotros tenemos, que depositamos en alguien. Y sabe, es importante mencionar, la fe por sí sola no causa ningún efecto. La fe, hemos escuchado, la fe mueve montañas. Pero no es una fe aislada. El contexto de ese pasaje es: la fe depositada en Dios es capaz de mover montañas. La fe por sí sola no mueve montañas, es Dios quien mueve las montañas. ¿Alguien me sigue? La fe por sí sola no tiene ningún poder, porque la fe se puede interpretar como la confianza que nosotros depositamos en algo. Lo poderoso de la fe es en quién la estamos depositando. Si yo deposito la fe en un hombre, seguramente mi fe va a ser débil, porque los hombres son débiles. Si nosotros depositamos la fe en un hombre o en una mujer o en un movimiento, seguramente nuestra fe va a ser débil. ¿Por qué razón? A ver si me escuchan así. Porque la fuerza de la fe radica en dónde se deposita la fe. Si nosotros depositamos la fe en algo corruptible, nuestra fe será corruptible. Si nosotros depositamos nuestra fe en algo que se puede quebrar, destruir, desmoronar, igual nuestra fe se desmoronará. Pero si nosotros depositamos nuestra fe en Dios, entonces podremos ser testigos de grandes hazañas para la gloria de su nombre. Amén. La fe, hermanos, puede dividirse por lo menos en dos. Una fe salvadora como inicio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros depositamos nuestra fe en el único conducto establecido por Dios para obtener salvación, que es Cristo. Amén. Nosotros depositamos esa confianza, y al depositar nuestra confianza en Cristo decimos: Cristo es suficiente para cubrir la multitud de mis errores y hacerme limpio y aceptado delante de Dios. Amén. No son nuestros buenos actos, no son nuestros buenos pensamientos, no son nuestras obras de caridad la que nos lleva al cielo. Es la fe depositada en Cristo la que nos hace reconciliarnos con el Padre. Esa es una fe salvadora. Pero en nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos, como participantes de la fe, o de la iglesia más bien, la fe también tiene que vivirse diariamente para poder experimentar la mano de Dios en nuestro diario andar. Una fe pequeña hará que nosotros veamos cosas pequeñas. Una fe grande hará que nosotros veamos cosas grandes. Como iglesia queremos que el ADN de nosotros como congregación tenga una fe grande,
porque estamos creyendo en grandes cosas de parte de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros negocios, para nuestra ciudad. Yo pensé que se iba a emocionar, pero no se preocupe. Es por eso que cada domingo repetimos, un lugar de fe. Y ¿sabe algo? La fe es como un músculo que se tiene que desarrollar, que tiene que ir creciendo. Hay algunos pasajes que los hemos acomodado a nuestra forma de vida o de pensar, o no los hemos meditado tanto. Hay un pasaje que dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a ese monte que se trasladara. Pero hay una canción que dice, si tuvieras fe tan pequeñita como un grano de mostaza. Y creemos que una pizca de fe nos ayudará a ver grandes cosas, pero eso es un error. El trasfondo de esa enseñanza es que la fe, la mostaza es un grano tan pequeño, pero cuando se siembra y se cuida, la Biblia dice, llega a ser la más grande de las hortalizas, que parece un árbol. Y entonces los pájaros vienen y posan en ella. La enseñanza correcta de esto es, puedes comenzar teniendo una fe pequeña, pero tienes que sembrarla en el lugar correcto, que es Dios, que es Cristo, y va a ir creciendo al grado que otros podrán refugiarse en la fe que tú tienes. Necesitamos tener padres y madres con fe para que sus hijos se refugien. Necesitamos tener fe, porque en medio de un mundo incierto, en medio de una sociedad incierta, los hijos de Dios siguen teniendo la esperanza en que Él un día vendrá por nosotros, pero no solamente que nos llevará, sino que nos hará ver su gloria en cada aspecto de nuestra vida aquí en la tierra. ¿Cómo me agrada leer el Salmo donde el salmista dice, hubiera yo desmayado, hubiera yo decaído, me hubiera yo desmoronado si no creyera que veré la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes? El salmista era consciente de que había una esperanza más allá de la muerte, pero dice, no puedo arrojarme solamente a lo que me espera después de morir, sino aquí puedo ver y testificar la bondad de Dios en cada aspecto de mi vida. Amén. Una pausa. No les está quemando mucho, porque me está quemando toda la cara. Me voy a hacer más para acá. Dije yo, quizás soy yo por la injundia, o todos están igual que yo y nadie se anima a pararse, ¿eh? La fe, hermanos, la fe es fundamental en nuestras vidas. Tenemos que creer que el plan de Dios para nuestras vidas es más grande de lo que nosotros podemos ver actualmente. La fe son los ojos que nos ayudan a ver lo que nuestros ojos humanos no están viendo en el momento. La fe es la capacidad de decir, quizás mi matrimonio ahorita no está pasando por la mejor etapa, pero con la ayuda de Dios saldremos adelante y veremos la gloria de Dios en nuestro matrimonio. La fe es la que nos ayuda a decir, quizás mis hijos no están tomando las mejores decisiones ahorita, pero yo creo que el plan de Dios para mis hijos es un plan de bien y no de mal. Pero la fe tiene acciones. Y nosotros como iglesia, un acto de fe es orar por nuestras familias cada domingo. Hay quienes me pueden decir, otra vez la misma cantaleta, otra vez. Es que quieren rellenar parte del programa. No. Si usted no ha entendido algo, la iglesia Betania apuesta por las familias. La iglesia Betania
está creyendo que cada uno de nuestros hogares experimentará el amor, la bondad, la abundancia de Dios. Habrá salvación en nuestra casa. Habrá restauración en nuestro hogar. Veremos la bondad de Dios. Nuestros negocios, nuestra economía, nuestra salud, todo lo que nos representa será inundado por Dios. Porque Dios es un Dios desbordante. Es un Dios desbordante. La fe continuamente nos grita: en Dios es posible. Nuestros temores nos quieren detener. Nuestros temores nos quieren paralizar. Pero la fe continuamente nos grita: en Dios es posible. Hay alguien que una vez hizo una ilustración y yo me reí, pero muchas veces estamos así. Donde dos hombres se encuentran orando en el templo al Señor. Y uno gritaba: Señor Dios, dame $1 para salir de mi necesidad ahorita. Y al lado estaba un hombre que decía: necesito $1,000,000. Y uno gritaba y el otro gritaba y el uno gritaba. Y el que estaba orando por el $1,000,000 se desesperó, sacó la cartera y dijo: deja de molestar a Dios, vete por favor. La enseñanza no trata de dinero. La enseñanza es lo mismo venir a Dios y pedir por $1 que pedir. Se necesita la misma fe. Creer que no estamos hablando al aire, sino que Dios está en el cielo escuchándonos. Y cuando nos alineamos a su propósito, vamos a empezar a ver proezas en Dios. Amén. Aquí queremos que el ADN de nosotros como iglesia sea un ADN de fe. Y ¿sabe algo? Aunque ahorita somos un puñado pequeño de personas, nosotros no nos debemos de medir por la cantidad de personas que somos, sino por la cantidad de fe que hay en nuestros corazones. No son las masas las que hacen la diferencia. En la historia del desarrollo de la humanidad y en la historia del desarrollo de la iglesia, las masas no han sido la diferencia. Han sido 1, 2 o 3 personas que se arriesgan a creer por un cambio y luchan y caminan en favor de ese cambio y las cosas se dan. El desarrollo de la historia, vea la historia universal. Alguien se levantó creyendo que la esclavitud debería de terminar. No eran miles creyendo eso. Él contaminó a los miles. En el desarrollo natural de la iglesia también. Cada despertar, cada lugar que ha sido conmovido por la presencia de Dios ha iniciado por 1 o 2 que le cree a Dios. Necesitamos 1 o 2 que creamos que Dios tiene buenos planes para Chihuahua. Necesitamos 1 o 2, no necesitamos más. 1 o 2 que diga: Señor, yo creo que mi comunidad será una comunidad bendecida por ti. Creo que nuestra ciudad será una ciudad segura en ti. Creemos que el desarrollo de Chihuahua no depende de la economía de los hombres, sino del plan de Dios para nuestra ciudad. ¿Alguien dice amén? Necesitamos 1 o 2 que diga: mi familia verá la bondad de Dios. Estamos creyendo, hermanos. Las peticiones que ustedes trajeron, inicio del año, aquí están. Como un símbolo que están presentes delante de Dios de día y de noche. Porque Dios obrará. Y nos sorprenderemos de ver la grandeza de Dios en nuestras vidas. Un lugar de fe, pero también un lugar de adoración. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan donde el evangelista escribe
unas frases que Jesús le dice a una mujer samaritana y le dice, pero vendrá el día, se los estoy parafraseando, Juan 4, si no me equivoco, pero vendrá el día en que no se reunirán en tal lugar o en tal locación para adorar al Señor, sino que Él levantará adoradores en espíritu y en verdad. Esta palabra se puede transcribir como paracaleos. Esta palabra paracaleos, en griego tiene un significado de algo físico, de una reverencia física que se hace cuando se reconoce a alguien. Cuando venía un personaje de la política en Roma, la gente hacía físicamente una expresión de respeto. Se inclinaban, le dejaban pasar primero. Cuando se trata de una personalidad, de un respeto hacia alguien humano, esta palabra habla solamente de algunos gestos que indican nuestro respeto y admiración hacia alguien. Pero cuando esta palabra se emplea en Dios, habla de una adoración profunda que sale de nuestro interior. ¿Y sabe algo? La adoración es reconocer la grandeza de Dios. Muchas veces nosotros no adoramos a Dios porque nos fijamos en nuestra condición. Hermanos, nunca estaremos listos para adorar a un Dios tan grande como el que tenemos. Siempre seremos imperfectos. Humanamente no tendremos nunca la capacidad de rendirle una adoración a la altura de nuestro Dios. Por eso la adoración no se trata de nosotros, sino se trata de Él. A pesar de nuestras imperfecciones, de nuestras faltas, de nuestros pecados, nosotros podemos reconocer la grandeza de Dios. Es por eso que le alabamos. Es por eso. Esa palabra dice que se trata de una inclinación delante de Dios, donde reflejamos físicamente el respeto, admiración que tenemos hacia Él en nuestro interior. Otros dividen esta palabra. La primera parte dice correr y la segunda parte es besar. Y algunos lo interpretan como correr y besar los pies de alguien. Nosotros como hijos de Dios continuamente tenemos que correr y besar los pies del Maestro. Aunque este tema es muy profundo, solamente yo quiero hablar para ir terminando. La adoración tiene diferentes expresiones y en la Biblia las marca. No quiero decir niveles, quizás lo más correcto sería expresiones. La adoración tiene, por lo menos yo he detectado 3 expresiones en la Biblia. Hay quienes pueden decir más, pero en mi pequeña capacidad puedo interpretar 3 expresiones. Y la primera tiene que ver con algo físico. Y esto lo saco de la historia donde David recupera el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Va y la toma porque la tenían los filisteos, sus enemigos. Y él vuelve a su nación con el arca. La Biblia dice que la esposa de David se asomó y vio. Y era un escándalo el que la gente que venía con David hacía. Y los que estaban alrededor también gritaban emocionados porque se había recuperado el arca, el pacto, la presencia de Dios. Y dice que David danzaba de tal manera que dejaba ver algunas partes de su cuerpo. En la traducción, Dios habla hoy, dice, y David mostraba las nalgas.
No lo dije yo, lo dijo quien la tradujo así. Pero nos quiere dar a entender que danzaba con alegría, y esta es una expresión de adoración, amado hermano. Pero ¿sabe algo? Cuando meditamos en esto, nos damos cuenta que expresar corporalmente alegría no conlleva mucho compromiso. Porque nos alegramos cuando las cosas están bien, como en ese momento que David estaba contento porque el arca había vuelto a casa. Pero podemos trasladar esa efusión, ese contentamiento también cuando estamos viendo un partido de fútbol y nuestro equipo va ganando. No conlleva más compromiso, sino un momento de contentamiento, de gritar. Cuando salimos a un desfile y vemos lo alegre y gritamos, eso es una expresión de adoración. Es buena, claro que es buena, pero yo creo que hay algo más que solamente una expresión física. Hay una segunda expresión de adoración que yo veo y se encuentra situada en un cuadro donde Jesús está en una casa y están sus discípulos con él. Y en medio de los discípulos hay una mujer. La Biblia dice que esa mujer tenía un perfume muy costoso. Los que se encargan a estudiar todos estos detalles de la Biblia dicen que este perfume de alabastro equivalía a por lo menos un año entero de trabajo, el sueldo de un año entero de trabajo. Y se dice que este perfume estaba depositado en un recipiente de vidrio de una sola pieza. Es decir, que una vez que lo rompían para utilizarse, se tenía que utilizar porque no había manera de taparlo. La segunda expresión de adoración que yo encuentro en la Biblia es cuando dentro de nuestras posibilidades damos todo lo que tenemos a Dios. No estoy hablando materialmente. Donde expresamos, donde es tanto lo que sentimos, tanto agradecimiento que sentimos, que igual y la gente que nos rodea no nos comprende por qué hará ese acto, por qué se expresará así, por qué. Porque cuando ella rompió el vaso de alabastro, el perfume de alabastro, dice la Biblia que el salón se llenó del aroma. Y hubo quienes dijeron, oye, ¿por qué lo derramó esa mujer en los pies del maestro? Si lo hubiéramos vendido, hubiéramos podido alimentar a muchos pobres. Hubiéramos podido hacer algo social, un beneficio social. Y Jesús dice, ustedes no han entendido el acto que hizo esta mujer. Los pobres siempre estarán con ustedes, dice Jesús. Algo duro, ¿verdad? Pero yo no siempre voy a estar con ustedes. Y Jesús le dice, donde quiera que se predique el evangelio, mujer, te digo, se hablará de ti. Tan ciertas son las palabras de Jesús que hoy yo les estoy hablando de ella. Fue un acto. ¿Y sabe algo? Quizás ella no entendía la profundidad del acto que estaba haciendo. Pero ella estaba preparando a Jesús como se preparaban a los reyes para ir a la muerte. Nadie de los que estaba ahí estaba discerniendo el momento, la temporada de Jesús, sino esta mujer en un acto de adoración dio algo que sobrepasaba su expresión corporal. Dio algo más que sobrepasaba esta primera expresión de adoración que tiene que ver con el físico. Ella se desprendió de algo. Y por último, la tercera expresión de adoración que yo encuentro en la Biblia. Si me pueden ayudar
Iba a decir los de alabanza, pero digo los de multimedia, ¿verdad? A todo el equipo de alabanza, puede ir pasando, por favor. Hay una expresión de adoración que para mí es la más profunda y tiene que ver con la obediencia. La historia de este hombre la he escuchado desde mi infancia. Se le conoce como el padre de la fe. Pero nunca he admirado más a este hombre que ahora que soy papá. Nunca. Y veo su historia y mejor me la quiero saltear porque es una historia, podríamos decir, de terror. Porque Abraham, quien es considerado amigo de Dios y padre de la fe, era un hombre que vivía en Ur de los Caldeos. Y al oír la voz de Dios, que le hacía una invitación, le decía: sal de tu tierra y de tu parentela, porque yo tengo una bendición que darte. Ese hombre, en su primer acto de fe, se desprende de su familia, de su lugar de origen, de donde vivía actualmente, y empieza a caminar el camino de la fe. Abraham es conocido como un hombre constructor de altares. La Biblia nos registra que donde llegaba Abraham, hacía un altar. El altar representaba en ese momento una consagración, una comunión, un agradecimiento a Dios. Y yo creo que Abraham es uno de los hombres que se registra en la Biblia que más altares registró, construyó, dedicó a Dios. Pero su admiración, o la admiración que yo tengo por él, no sale precisamente de dejar la ciudad y su familia e ir en pos de una promesa. Esa dulce voz le habló a Abraham y le dijo: te voy a dar un hijo y serás llamado padre de multitudes. Ellos físicamente no tenían la capacidad. Su esposa se ríe. Dice: no, ya estamos viejos para estas cosas, Abraham. Se me hace que el montado que comiste no te cayó muy bien. Y Dios le dice repetidas veces: sal, ve el cielo, y si logras contar las estrellas, ve la arena que hay en el mar. Si logras contarlas, también tu descendencia se podrá contar. A pesar de los diagnósticos humanos, Dios cumple su promesa y les entrega a un hijo, Isaac. Al pasar el tiempo, esa misma voz que le habla y le dice: te daré un hijo, le habla y le dice: Abraham, necesito que vayas al monte y construyas un altar. Pero en esta ocasión no llevarás un cordero. En esta ocasión, quien dedicarás a mí en el altar es tu pequeño hijo, tu único hijo, llamado Isaac. Hermanos, yo no logro entender la capacidad que tuvo este hombre. Muchas veces he leído esta historia y la leí sin el privilegio de ser padre. Pero ahora no me entra en la cabeza cómo Abraham obedece a esa voz. Pues la Biblia registra que Abraham tomó al muchacho, algunos sirvientes con él, y empezó a caminar hacia el monte. Pasaron unos días y él le dice a sus criados: quédense aquí. El muchacho y yo continuaremos, adoraremos a Dios y volveremos.
Esa historia la pueden interpretar de muchas maneras quizás. Pero ver a Abraham, el amigo de Dios, construyendo un altar donde sacrificaría la promesa que Dios le había dado, es algo que humanamente no tiene explicación. Hay sus diferentes interpretaciones, si me permiten darle mi opinión sobre esto. Es que Abraham tuvo que hablar con el muchacho. Porque la Biblia dice que él cargó al muchacho. O sea, él ya tenía capacidad de cargar leña. Y Abraham era viejo. Tuvo que hablar con el niño para ponerse de acuerdo. En mi opinión. Porque si no, el niño le hubiera dicho, no, sáquese para allá. Y me pelo. Pero ¿cómo habrá sido esa plática de Abraham con su hijo? Isaac, ¿recuerdas la voz que te dije que me habló un día invitándome a salir de Ur? Ya ves que te he dicho que esa voz, esa dulce voz me habló de ti aún antes de conocerte, hijo. Esa dulce voz me dijo que vendrías aún cuando nuestros cuerpos físicos no tenían capacidad, hijo, de darte vida. Sí, papá, ¿qué pasa? Isaac, hace días esa misma voz me habló. Me pidió que viniéramos, que construyéramos un altar. Pero ahora, Isaac, no me preguntes, no entiendo, no logro descifrar, pero una cosa sí te digo, estoy seguro que fue la misma voz, la voz de mi amigo, la que me dijo, entrégame a tu hijo. Una cosa es el diálogo, que nos lo estamos imaginando, pero lo que está para volarnos la cabeza es lo que la Biblia registra en el libro de Génesis, porque dice que Abraham depositó a su hijo en ese altar y levantó el cuchillo. Alguien que llega a ese punto, hermanos, no es alguien que se va a arrepentir en el último momento. Yo siempre he creído que Isaac murió en el corazón de Abraham desde que Dios se lo pidió. Él iba decidido. Hubo un luto desde el momento que Dios le habla a Abraham y le dice, entrégame a tu hijo para mí. Ahí murió Isaac para Abraham y el luto comenzó. El acto que pasaría en el monte solamente expresaría, haría visible lo que ya había sucedido en el corazón de este hombre. Y Abraham extiende el cuchillo. Y cuando va determinado a bajarlo en el corazón de su hijo, escucha una voz que dice, Abraham, Abraham, detente. Porque ahora conozco que me temes, que me amas. ¿Sabe? Esta tercera expresión de adoración tiene que ver con entrega. No con algo físico, no con algo que yo quiero dar, sino con algo que Dios me está pidiendo. Esta tercera expresión de adoración está ligada directamente con la obediencia. Y lo confirmo porque después se escribiría, no quiero sacrificios, quiero tu obediencia. Es decir, el acto más supremo de adoración que podemos hacer es rendir nuestra voluntad continuamente a Dios. Hermanos, el deseo de nosotros es que en la iglesia Betania exista una cultura de fe, de la capacidad de ver más allá de nuestras posibilidades, creyendo que Dios puede hacer lo que es imposible para nosotros. Pero también
Queremos que aquí haya una actitud de adoración, no solamente en una expresión física, no solamente en un acto de desprenderme de algo que tiene valor para mí, sino de avanzar y de rendir lo que Dios me está pidiendo que rinda continuamente a sus pies. Ese es el ADN de nosotros como iglesia, un lugar de fe y adoración. Amén. ¿Qué les parece si ahí donde estamos hablamos con el Señor? Incline su rostro y vamos a adorar un momento al Señor. Vamos a dar. Y en Dios veremos y haremos proezas. En Dios haremos proezas. Oh, unos momentos más, unos momentos más, unos momentos más, unos momentos más. La adoración se trata de reconocer quién es Él, quién es Él, quién es Él, quién es Él. ¡Oh! ¡Oh! Los dones son irrevocables. Él te dio una esencia de adorador. Él te dio una esencia de adorador. Desborda tu corazón delante de Él. Desborda tu corazón delante de Él. Y adorar al Señor con este canto. Adorar al Señor unos momentos. Unos momentos. La familia disfrutarán de la victoria. Oh, gracias, 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 gracias. Aquí representada, que ellos puedan ver y experimentar tu gloria, Señor. Padre, si hubiera alguna necesidad en el hogar, ya sea física, si alguien necesita un toque en su cuerpo, Dios, si hay alguna enfermedad en casa, oh, creemos que tú tienes la capacidad de traer sanidad, oh Dios. Oh Dios, si hubiera alguna necesidad en el alma, en las emociones, yo te pido que tú obres. Oh, en el nombre de Jesús. Si hubiera alguna necesidad en un asunto material, Señor, provee para la gloria de tu nombre. Padre, yo te pido que esta semana que va iniciando sea una semana donde podamos caminar de victoria en victoria, que podamos experimentar tu bondad. Padre, ayúdanos a poner en práctica la fe y la adoración como un estilo de vida en nuestro diario vivir. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Alguien podrá dar un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias. Dios es bueno. Amén. Hermanos, solamente quiero recordarles a las mujeres, ya para ser despedidos a las mujeres, el martes 6 de febrero comienza el club de lectura a las 6 p.m. Va a ser aquí, el libro que van a estar leyendo es, Viri, ¿cuál es el libro? Ten un corazón de María en un mundo de Marta. Ten un corazón de María en un mundo de Marta. Va a ser aquí, martes 6, y ahí van a explicar la dinámica. Si ustedes quieren traer a una invitada, tráiganla. Será un momento especial para ustedes como mujeres. También quiero recordarles, ya para quedar despedidos, más bien decirles, la iglesia, o como iglesia, estamos creciendo en algunos aspectos y estamos teniendo áreas de oportunidad. Una de ellas es las clases de los niños. Si hay alguien interesado en ayudar para dar clases a los niños, estamos despedidos. Por favor, no se vayan sin saludar a alguien. Hay cafecito,
allá atrás. Y recuérdenle al hermano Sigala que no nos trajo los tamales, a ver si así nos los trae.